Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos youtubers o alumnos del IB de cuarto año de Ingeniería Nuclear o de la CEATEN o donde mejor estén aguantando. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando desde hace unas cuantas clases, varios minutos, sobre combustibles nucleares. En este caso seguimos con los materiales combustibles nucleares portadores de isótopos físiles. Empezamos por supuesto con el uranio, material físil fisionable, y seguimos con el torio, material fértil que da origen al uranio 233, que es el que en realidad fisionamos, que es el físil, y ahora seguimos con el plutonio, que ya mencionamos el ciclo del plutonio, es decir, por captura del uranio 238, capturando un neutrón, pasa a, después de un par de cambios, a plutonio 239, que es tan físil como el uranio. El uranio 235, ¿no? El plutonio se lo ha definido como el elemento químico más fascinante de la naturaleza. Eso lo podemos discutir, pero en este momento estaría de moda precisamente por la cantidad de propiedades absolutamente inusuales que tiene el plutonio. Dicho en castellano, en físico, lo que quiere decir que cada pequeña cosita que logres explicar, tenés un paper. Para empezar, símbolo químico, U. Número atómico 94, es decir, tiene 94 protones y la misma cantidad de electrones. Y entre 138 y 152 neutrones, los que se han detectado. El plutonio 239, que es el que nos interesa, tiene 145 neutrones. Es uno de los actínidos, lo que quiere decir que ya son cosas raras. Y bueno, lo que se conoce son principalmente 15 de estos isótopos. La primera vez que se estudió, que se analizó este elemento químico fue en 1940 en Berkeley, en la Universidad de California, por Glenn Seaborg, posterior premio Nobel. El ciborgio que aparece en la tabla periódica de los elementos es debido a este señor. Es muy interesante perder un poco de tiempo navegando sobre el origen de los nombres de los elementos químicos, porque había, a partir de esta época, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezamos con la Guerra Fría, una alta competencia entre rusos y norteamericanos sobre quién encontraba más transuránidos y quién le ponía el nombre. Y de ahí vienen el kurchatovio, el mendelevio, el ciborgio, discusiones como que no le pueden poner ciborgio a este elemento químico porque Glenn Seaborg está vivo. Dificultad que se zanjó porque discutieron tanto con el tema que finalmente se murió, entonces le pudieron poner el nombre, ¿no? Pero bueno, eso es anécdota del ambiente de la física nuclear. ¿Dónde aparece el plutonio? Bueno, podríamos decir que es sintético, obtenido por el hombre, pero sin embargo las cosas del hombre también son naturales, ¿no? Y se han encontrado cantidades menores en minas de uranio, en las cuales se han detectado reactores nucleares naturales, como el de Gabón que les mostramos antes. Ahí se han encontrado pequeñísimas cantidades, ¿no? El color plateado que tiene originalmente el plutonio se vuelve muy rápido amarillo debido a la oxidación que obtenida por la exposición en el aire. Este es un metal que desprende calor per se. Si lo tenés en la mano, te calienta. ¿Por qué? Debido a la actividad. Dicho de otra forma, es tan alfa activo que se calienta. Y el daño por irradiación es realmente muy grande. Ahí lo que tienen es una foto de un bloquecito de plutonio, mejor no sepamos para qué se hizo, y unos bloques también de plutonio metálico. El plutonio
presenta 6 fases alotrópicas, 4 estados de oxidación y 6 fases, eso mucho. Sobre todo si tenemos en cuenta la temperatura de fusión que está acá abajo, de más o menos 640 grados centígrados. Es decir, entre temperatura ambiente y la temperatura de fusión hay 6 estructuras alotrópicas. Recuerden que ya con el uranio, con 3 fases ya teníamos problema, y con esto ya se pueden imaginar que con un rango menor de temperatura, en la cual podríamos tener una aplicación para el plutonio sólido, tenemos muchas fases. Es decir, no sería estable dimensionalmente para empezar. La densidad es muy alta, temperatura ambiente 19,82 gramos por centímetro cúbico, mucho más que el tungsteno, el oro y el uranio. Bueno, mucho más no, un poco más. Y fíjense que cuando se funde, cuando alcanza la temperatura de fusión, que son 3228 grados, 640 grados, ahí lo que obtenemos es una densidad de 16,63 gramos por centímetro cúbico. Baja la densidad. Está bien, ¿no? Analícenlo ustedes. Ahí empezaron las cosas raras. Volviendo a cuestiones más prácticas. ¿Para qué sirve el plutonio? En principio sirve para pocas cosas, pero que afectan mucho a nuestra vida. Las aplicaciones son combustibles MOX, Mixed Oxide Fuel. Estos son combustibles que mezclan uranio y plutonio. En principio, óxidos mixtos, dióxido de uranio más dióxido de plutonio. En vez de enriquecer en uranio 235, le agregamos dióxido de plutonio, plutonio 239, que obtenemos por reprocesamiento. Y la otra aplicación práctica es la bomba atómica. La primera es esta Fat Man, el gordito que está acá abajo, con la cual hicieron percha a Nagasaki sin ningún problema. Aquí lo que tienen, bueno, es una estructura microscópica de plutonio, pero digamos aplicaciones menores de la primera época de la no digamos industria nuclear, sino de tratar de utilizar estos materiales, fueron estos detectores de humo que se hacían con un poquito de plutonio. También hay dando vuelta por ahí algunos operativos incluso de americio. Y esta es la reacción a que vimos antes, o sea, un uranio 238 le pega un neutrón epitérmico general, obtenemos uranio 239, por decaimiento beta tenemos neptunio, y de ahí obtenemos plutonio 239, que eventualmente con captura neutrónica, con un neutrón térmico nomás, porque este es un físil, obtenemos plutonio 240, que es fisionable por captura de un neutrón, pasa a plutonio 241, que es tan físil como plutonio 239. Sin embargo, por supuesto, encontramos en menor cantidad dentro del combustible nuclear. Esta bendita bomba atómica funciona de esta forma, es decir, es distinta a la de uranio 35, altamente enriquecido. Aquí lo que tenemos es que la masa crítica se obtiene con una implosión, con lo cual llegamos a la masa crítica y ahí tenemos la reacción atómica descontrolada y el desastre que viene a continuación. Este es un pequeño esquema de el primer reactor plutonífero del proyecto Manhattan, que fue utilizado para obtener plutonio a gran escala, en una época bastante complicada. Esto pertenece al proyecto Manhattan, trabajo que han hecho directamente, ¿no?, con un cheque infinito. Y de acá siempre viene la pregunta, que ya la respondemos de antemano: a ver, ¿cuántas bombas atómicas tenemos dando vuelta por el mundo? Si bien las Naciones Unidas prohíben desarrollo, prueba, producción, adquisición, posesión, venta, transferencia, bla bla bla, de armas nucleares, hay ciertos países que son casualmente los del Consejo de Seguridad que esto les importa bastante poco, y
Aparte de ahí viene el tema de cuántas bombas atómicas tiene cada uno. Posiblemente de acá lo único que podemos creer son las de los primeros 5 países, porque bueno, en fin, hacen lo que quieren, manejan las Naciones Unidas, esto corre por mi cuenta y posiblemente estén reportando la cantidad real. Pero Estados Unidos y Rusia, dando honor a sus acuerdos, mantienen un arsenal de aproximadamente 7.000 bombas atómicas cada uno, con capacidad de llegar a cualquier punto del planeta. Francia del orden de 300, China del orden de 300, el Reino Unido 200 más o menos, Pakistán del orden de 140, en algunos lugares se dice que son 50, pero se estima que son 140, casualmente India más o menos del mismo orden de bombas atómicas. Pakistán e India no se pueden ver, o sea, el desarrollo nuclear armamentístico de la India llevó a que Pakistán también desarrolla bombas atómicas. Israel no reconoce ninguna existencia de bombas atómicas, pero se sabe que tiene del orden de 80 con misiles de largo alcance también. Y en el caso de Corea del Norte, que es la nueva vedette en este caso, se estima que tiene aproximadamente 60 bombas atómicas. Y precisamente los problemas sociales en Corea del Norte están dando lugar precisamente por todo lo que se ha gastado en el armamento atómico. Si esto no fuera tan público podríamos hablar un poquito más al respecto, pero dejémoslo ahí. Volviendo al plutonio como un elemento químico fascinante de la naturaleza, aquí tenemos la definición, bueno, de ser directamente sintético, porque viene de la actividad del hombre. Sin embargo, se han encontrado trazas en esas minas de uranio donde hubo reactores nucleares, de plutonio 239 y de plutonio 244. Todos estos caen generalmente por decaimiento alfa y fisión espontánea. Propiedades inusuales del plutonio son esas que están ahí. Qué difícil que es señalarlo. Para que saque a esta que no me deja ver nada. Muy bien. Tiene estructuras cristalinas únicas de muy baja simetría. Presenta 6 fases alotrópicas y una séptima más bajo presión. Dramáticos cambios de volumen cuando cambia de fase. Es extremadamente sensible a los aliantes. Tiene muy bajo punto de fisión, esos 640 grados centígrados de que hablábamos. Baja energía de cohesión, precisamente se ve en el bajo punto de fusión que tiene. Alto calor específico. Tras la fusión, cuando lo tenemos líquido, disminuye el volumen. Anomalías en las propiedades de transporte a baja temperatura. Dramáticas variaciones de las propiedades mecánicas. Precisamente por estos cambios de fase y que es anisotrópico. Muy alta autodifusión en la fase epsilon, que es muy particular, a continuación la vamos a ver, es una BCC. Como líquido también es altamente inusual. Gran afinidad por el oxígeno y el hidrógeno, quiere decir que puede reaccionar rápidamente con el oxígeno, generando algún que otro problema, y coeficientes de expansión térmica muy grandes. Y además, en una fase FCC, la expansión térmica es negativa. Esto quiere decir que cuando calentamos el plutonio, lo que hacemos es contraerlo, al revés de la intuición. Además es un tanto masoquista porque produce el decaimiento radioactivo propio del plutonio, produce un alto daño por irradiación, auto infligido.
Todas estas son aplicaciones de ingeniería muy desafiantes. Esto se supone que son clases de ingeniería, ¿no? Fíjense la cantidad de adjetivos calificativos que estamos usando. Este slide y la mayoría de los que están acá fueron tomadas de una charla de Siegfried Eckert, que es una autoridad internacional reconocida en el área de plutonio y todas sus aplicaciones. Imagínense cuáles son. Él me pasó el slide de una charla a la cual yo presencié y bueno, tengo algún contacto, ¿no? Pero fundamentalmente porque es una persona muy comunicativa. En los medios que estoy utilizando para subir información, les estoy pasando el paper original donde está esta información. Todas estas propiedades inusuales se dan fundamentalmente por esto que está acá. Primero por ser actínido, ya de por sí ya tenemos problemas. El tema es la capa 5F, que es la que domina las propiedades que presentan los actínidos, ¿no? Y fíjese usted acá cómo se va llenando la capa 5F. 5F2, protoactinio 91, pasamos al uranio, un electrón más, al neptunio, un electrón más. Cuando pasamos al plutonio, nos encontramos con que hay una discontinuidad en la forma en que se van llenando los orbitales, y esa discontinuidad es la que genera todo este tipo de problemas de propiedades inusuales del plutonio. Sin embargo, repito, esto lo hace altamente fascinante para la física del estado sólido, y por supuesto eso se toma como una feliz Navidad para la física del estado sólido, repito, ¿no? Cuando hablamos de la cantidad de fases alotrópicas que tiene, 6 antes de volverse líquido, estamos hablando de esto. Acá tienen un cambio en longitud, en volumen, es esencialmente lo mismo, en función de la temperatura en centígrados, ¿eh? Acá tenés como referencia el hierro, un material noble que trabajamos mucho, ¿viste? Uno espera que todas las cosas se comporten como esto, ¿no? Ahí tendríamos menos problemas. Acá tenés la fase alfa, 19,86, es la que encontramos a temperatura ambiente, hasta muy poca temperatura, 130 grados, en la cual pasamos a una estructura monoclínica, una beta, que de vuelta produce una expansión del volumen notable, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente el 3,5%. Luego, con un rango de temperatura también de mucho menos de 100 grados, pasamos a la gamma. Luego pegamos el salto en aproximadamente 320, 300 grados a esta fase delta, que es una FCC, y acá empezamos con un coeficiente de dilatación térmica negativo, es decir, lo calentamos y se contrae. Luego aparece una fase delta prima, lo último que se encontró, que también tiene coeficiente de dilatación térmica negativa, y cuando llega del orden de 500 grados baja a una BCC epsilon con una contracción de volumen y a continuación coeficiente de dilatación térmica positivo, para luego tener este bajón cuando se vuelve líquido. Esto quiere decir inusual, y todo en un rango de temperatura muy bajo. Si quieren hacer un reactor de plutonio, bueno, hay que tener en cuenta todo esto, y lo que significa que por lo menos va a ser muy, pero muy difícil. Bueno, acá tienen el mismo gráfico de antes, ¿no? En grados Kelvin, que queda más paquete, pero acá estamos hablando del volumen atómico, cómo lo está cambiando. En esencia es lo mismo. Lo que tienen acá es un diagrama de fase. Un diagrama de fase experimental. Esto no lo hace cualquiera. Lo que sí está claro que acá está torio. Quedémonos con el torio solito. Y este es un material razonable. El que vimos originalmente, torio 232,
fértil. Se comporta como FCC hasta 1400 grados y luego pasa a BCC. Y además tiene buena conductividad térmica, por lo tanto es muy difícil que el torio el torio supere esa temperatura en alguna aplicación práctica. Cuando venimos al uranio, acá ya empezamos con los problemas, la ortorrómbica, esa tetragonal que hablábamos antes, y luego la BCC, lo que fijaba para trabajar con uranio metálico un límite de 600 grados, precisamente porque cambiamos de fase con un cambio de volumen del 5%, por lo tanto podemos llegar a dejar de tener criticidad. Cuando venimos al plutonio, con esa discontinuidad de la que hablábamos previamente, acá nos encontramos con todas estas benditas fases de las que estamos hablando. Y desgraciadamente este es un material importante, o mejor dicho, un isótopo importante para la industria nuclear. Mejor hubiera sido el americio, ¿viste? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Les tocó por su propia elección este tipo de materiales. Aquí tenemos algunas de esas propiedades inusuales de las que hablamos. Lo vamos a fijar en tres nada más. La primera ya la vimos, es esto de acá. De último lo que estamos viendo es el coeficiente de dilatación térmica en función de la temperatura. Aquí lo que tenemos es un diagrama de fases de plutonio, galio. ¿Por qué? Bueno, porque había que probar todo lo que se podía. Y este resultó interesante. Si buscan en la literatura van a encontrar en algunos libros que yo les pasé también mucho diagrama de fase del plutonio versus cualquier cosa. En este caso lo que se puede ver, que es lo que interesa, es que agregando un poco de galio, un poquito más del 3%, lo que hacemos es, suban para arriba, es estabilizar la fase delta. Es decir, si yo quiero estabilizar alguna fase, utilizo el galio, para lo cual podría llegar a tener un rango, llamémoslo, estable dimensionalmente para buscar alguna aplicación. ¿Está? Y acá venimos con algo parecido a este gráfico, pero hablando de la presión como un tercer parámetro. Entonces, subo la temperatura, aquí aparecen las 6 fases de las que hablamos. Si aplico presión, bastante por supuesto, aparece otra fase más, no tan reconocida. Aquí estaríamos hablando más de lo que estábamos viendo anteriormente. De vuelta, cambios de fase en función de la temperatura. Y acá, ¿qué pasa si lo aliamos con galio? Si le agregamos un poquito de galio, lo que tenemos específicamente es estabilizada la fase delta, no muy distinta de la epsilon, hasta la fusión. Y un poquito mejor si hablamos de agregarlo en 4,5% de galio. Es decir, si yo quiero hacer un reactor de plutonio, en principio usaría aleantes, y este es uno de los candidatos que se ha usado el galio para estabilizar esta fase y tenerlo más previsible. Aquí a la derecha lo que tenemos es precisamente lo que haría las propiedades mecánicas, ¿no? O sea, la comparación en un diagrama de tensión de formación de lo que es el plutonio alfa, este de acá, con un pedazo de fierro, y ustedes ven que esto es más bien frágil, y aquí lo que tienen es la fase delta comparado con el aluminio, y se parece mucho, ¿sí? Bastante dúctil, ¿no? Esto es muy distinto y lo tenemos en el mismo elemento químico, con variaciones de temperatura relativamente bajas. Si seguimos hablando de este tipo de cuestiones, acá tienen lo que sería el parámetro de red en función de la temperatura en Kelvin. Esto es una medida de
las variaciones dimensionales y lo que sería el coeficiente de dilatación térmica también, ¿no? Entonces tenés acá plutonio puro en esa fase, decrece a medida que sube la temperatura. Si le agrego un 1%, no decrece tanto, y con 2,25% de aluminio el plutonio es estable. Si agrego más aluminio, esta aleación de plutonio aliado con aluminio tiene un comportamiento un poquito más al que estamos acostumbrados, así, aumento del volumen con el aumento de la temperatura. En el segundo gráfico que tenemos acá es el coeficiente de dilatación térmica, el coeficiente de alfa de expansión térmica, en función de la concentración de aleantes del plutonio, ¿no? O sea, plutonio aliado con aluminio, cerio, zinc y circonio. Entonces, ¿sabe qué pasa con ese coeficiente de dilatación térmica? Valores negativos implica contracción, positivos expansión. ¿Está? Y acá lo tenemos. Con el aluminio, era el gráfico que veíamos antes, negativo, cada vez menos negativo, hasta que comienza a expandirse. Lo mismo con zinc, con cerio y con circonio. O sea, altamente inusual todo esto. Y acá lo que tienen es precisamente un diagrama de fase, de eso que aparece en la bibliografía, ¿viste? Que hablan de plutonio con hierro, ¿sí? Hay mucho hierro, ¿no? Y lo que hacemos es buscar algún punto cómodo para trabajar. En principio podría ser este punto de acá, o de acuerdo a las temperaturas en que estaríamos trabajando, es en qué lugar nos referimos. Este eutéctico es utilizado en algunos reactores experimentales. Como propiedades inusuales del plutonio líquido, bueno, hay un alto rango de estabilidad, o sea, el bowl y la ebullición es a temperatura muy alta, es decir, entre los 620, 630 grados hasta 3300 grados centígrados. Todo debido a que los electrones 5F prefieren estar en líquido más que en fase cúbica, ¿no? Pequeño calor de fusión es pequeño, la temperatura de melting, de fusión, decrece a medida que le metemos presión hasta 3 gigapascal. Esto nos parece muy práctico, y algunos otros valores, ¿viste? Que no están tan relacionados con los que nos interesa, como por ejemplo esto de la alta viscosidad que presenta el plutonio y sus aleaciones. Por lo tanto, bueno, esto puede llegar a ser un problema si hablamos de utilizar plutonio, por ejemplo, plutonio líquido. Sin embargo, el desafío se tomó, y lo que pasa es que no hay datos. Para empezar, los experimentos hay que tener cuidado. Estamos hablando de materiales molestos para el ser humano, y no hay mucho plutonio como para estar jugando. En este ambiente lo que entra en juego es las simulaciones con modelado multiescala de materiales, M-Cubo, que hoy en día está de moda, Multiscale Modeling of Materials, ¿no? Que pueden guiar a los pocos experimentos que se podrían hacer. ¿Está? Modelado multiescala en materiales, en principio, y a lo bruto, nos estamos refiriendo a algoritmos, técnicas de cálculo, fundamentalmente códigos que permiten estudiar materiales y aleaciones desde primeros principios. Entonces, los resultados que obtenemos con cálculos de modelado multiescala de materiales de M-Cubo estarían muy cercanos a los resultados experimentales, pero fundamentados en la física elemental, como es la estructura cristalina, como es también
fundamentalmente la estructura electrónica. ¿Está? Cuando hablamos de problemitas de este tipo de cosas, aquí lo tenemos. Esto lo han visto antes, ¿no? Esto es 5% de plutonio con, 5% de plutonio con circonio. Los dos son altamente anisotrópicos, y cuando lo irradiamos, esto quiere decir, esta probetita se estira 4 veces, se retuerce, se dobla, y esto es algo que puede ocurrir en un reactor si usáramos esto como barra combustible. Por supuesto, el desarrollo se toma adelante fundamentalmente por las altas tasas de conversión, de generación de material combustible, y que se hace muy rápido. La alta conductividad térmica, por lo tanto estaríamos trabajando a baja temperatura, y bueno, los problemas de estabilidad dimensional hay que resolverlos, lo mismo que el crecimiento bajo irradiación y el swelling que presentarían estas aleaciones, plutonio. El primer reactor fast breeder que usaba plutonio, Clementina, en Los Álamos, del año 1949, y lo que usaba es plutonio en una fase delta. ¿Con qué? ¿Aliado con qué? Miren para atrás y lo van a ver. El LAMPRE 1 y 2, que usaba plutonio líquido, aliado con hierro en ese eutéctico que hablábamos antes. El EBR 1 y 2 y el IFR. Si bien no tenemos tanto acceso como quisiéramos para este tipo de informaciones experimentales. La otra cosa que también está claro es que hay que tener cuidado cuando trabajas con plutonio. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque estos isótopos y estos compuestos de plutonio son tóxicos o altamente tóxicos debido a la radiactividad, ¿no es cierto? Y por otro lado tenés que el plutonio se oxida rápidamente, espontáneamente, en presencia de oxígeno. Hay que tener cuidado en la atmósfera que estamos trabajando, y esto da origen a accidentes, pero en instalaciones nucleares, cuando se estaba quemando material físil para obtener plutonio precisamente para las armas, ¿no? De esto, bueno, posiblemente haya habido mucho más accidentes de los que nosotros tenemos conocimiento. La toxicidad química como un tóxico químico por ser un metal pesado, si buscan por la literatura van a encontrar que es menos peligroso que el arsénico o el cianuro, y que es lo mismo que la cafeína, pero en fin, esto hay que tomarlo con reserva, pero son las cosas que solemos encontrar por internet en lugares medianamente sólidos, digamos. La radiación alfa, la emisión alfa de plutonio, recuerden que no penetra la capa de células muertas que hay en la piel, por lo tanto podríamos tenerlo en la mano, pero a nadie se le ocurra tocar plutonio. Además no van a poder, porque se trabaja en condiciones que después les voy a mostrar. Cuando se absorbe el plutonio, en general queda en la superficie de los huesos, en el hígado, se acumula, se concentra, y bueno, ahí es donde vienen los problemas. Tanto como si el plutonio es inhalado o ingerido. No es que te vas a poner a fumar plutonio, pero
ante algún problema con traslado de plutonio, podría haber una nubecita de plutonio en polvo y te lo podría inhalar. O sin darte cuenta te lo tragaste. En general los problemas de accidentes están dados por lastimarse y que ingrese por la herida. Pero bueno, el riesgo es alto. El plutonio es un emisor alfa. Cuando lo tenemos en el cuerpo, sobre todo en el hueso, en la médula ósea, lo que vamos a generar no es otra cosa más que un cáncer. Y para eso necesitamos cantidades muy, muy pequeñas de óxido. Si bien el plutonio, cuando es absorbido, no es tan fácilmente no es tan fácil de mantener como, el plutonio digerido es más difícil de acumular que el inhalado. ¿Está? En general lo eliminamos el que nos comemos, digamos así. Debido a que pasa muy lentamente a través de las membranas celulares y en los bordes de los intestinos. Si hay una posibilidad de eliminarlo. Si toda persona que trabaja en contacto a través de cajas de guantes con plutonio, con uranio, se la pasa haciendo pis en tachos que son controlados continuamente para ver precisamente si te tragaste algo. El plutonio en general es más peligroso cuando lo inhalamos que cuando lo digerimos. En lo que hace a más peligro para la salud, de vuelta, ingestión o inhalación de grandes cantidades nos lleva a algunos problemas. Sin embargo, bueno, se tiene conocimiento más que nada de gente que ha muerto por inhalar plutonio más que otra cosa. Mucha gente, bueno, ha tenido cantidades de plutonio en el cuerpo medibles. En general, lo que tenemos en cuenta aquí es lo que sería la teoría de la partícula caliente. Lo que consideramos que un polvo de plutonio en el cuerpo está irradiando la zona que está alrededor, se lo considera inmóvil, pero en general hay cierta movilidad, por lo tanto la toxicidad no es tan grande como se esperaba. Por ejemplo, lo que se ha encontrado en algún experimento, lo pueden encontrar en internet también esto, ¿no? En Los Álamos, donde 25 trabajadores inhalaron cantidades considerables de plutonio, esfuerzo de guerra, 1940, y de acuerdo a la teoría de la partícula caliente, el 99,5% debería morir. En realidad se esperaba que se mueran todos. Bueno, no pasó nada. Eso no quiere decir que se pongan a fumar plutonio o alguna cosa similar. En lo que hace a un cuidado que hay que tener es la criticidad. Hay que tener mucho cuidado con la criticidad. Ya vimos que el plutonio es más eficiente para obtener una masa crítica que el uranio 235, precisamente por la mayor sección eficaz que tiene plutonio con 239 que el uranio 35. Va a ser una masa crítica en lo que hace a masa con la tercera parte de lo que sería el uranio 35. Pero en el momento que llegamos a la masa crítica no quiere decir que va a explotar una bomba. Puede ocurrir en un laboratorio y tenemos una alta emisión de neutrones y gamas. Además, el plutonio en solución, bueno, la masa crítica la obtenemos más rápidamente por la moderación que haría en estos casos del hidrógeno, que estaría en el agua si el plutonio está en una solución acuosa. Y de este tipo de accidentes ha habido unos cuantos.
Por otro lado, hay que tener cuidado con la inflamabilidad del plutonio, como en todos estos materiales, precisamente cuando tenemos polvo finamente dividido. Entonces tenemos un material radioactivo que además se puede prender fuego rápido. Es decir, hay que tener cuidado cuando lo guardamos, cuando lo manejamos, y en cualquier caso hay que trabajar en una atmósfera inerte. Acá en Argentina, en el Centro Atómico Constituyente, tenemos lo que se llama Laboratorio Facilidad Alfa, en el cual se han hecho barras combustibles experimentales MOX. Ahí trabajé yo. Es un recinto grandecito, es como estar adentro de un submarino. Esto sería una escotilla, se ve por afuera. Y se trabajan cajas cerradas. Este recinto, este laboratorio está en depresión con respecto a un pasillo de acceso que está a su vez en depresión con respecto a un sector para cambiarse la ropa de ingreso que está en depresión con el medio ambiente, precisamente para que nada de acá salga. Sin embargo, la mayor parte de los cuidados se hacen para no ingresar material radioactivo, uranio que pueda haber por ahí, de algún descuidado a esta zona, porque tenemos un montón de, bueno, acá no se ve, de detectores que hacen saltar alarmas, no digamos cada rato, pero con cierta rapidez. Estos círculos que ven acá son las tapas de las cajas de guantes. Esto es lucite de una pulgada, acrílico. Esto está en depresión original al recinto, al laboratorio en sí. Acá lo que tiene es el controlador de un horno para sinterizado de pastillas de dióxido de pastillas MOX, más bien. Aquí lo que sale es un guante, se despliega un guante en el cual se ingresan las manos con dobles guantes de fieltro en las manos y detectores en las manos para trabajar. Acá es donde tenemos que tener cuidado. Estos botones de acá son precisamente, no, perdón, este es el detector de aire, de plutonio en aire. Y acá lo que tiene 1, 2, y hay algunos escondidos por ahí, alarmas que se activan de una patada, con la rodilla, de un codazo o como sea, cuando uno cree que tiene que llamar a los oficiales de radioprotección porque hay alguna situación inusual. Todo lo que se hace acá está licenciado, aprobado, y no se puede hacer nada que no haya sido aprobado por la autoridad regulatoria nuclear. Acá tienen otro acceso que es para un túnel de movimiento del material, es decir, lo que sale, las pastillas que están acá sinterizadas, se las mueve hacia la derecha, está esta zona donde está una zona de metrología para volver al fondo, donde se hace un rectificado, armado de columnas, controles adicionales de qué es lo que se hizo. Y lo que tienen acá son valores para que lo guarden por las dudas si lo necesitan alguna vez, del plutonio en condiciones normales. Esto es condiciones STP, estándar temperature and pressure, y acá tienen densidad, temperatura de fusión, ebullición, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo para las distintas fases a las cuales se encuentra el plutonio dependiendo de la temperatura, algunos números más y algunos parámetros, propiedades mecánicas del plutonio a temperatura ambiente. No son números tan extraños. Y aquí terminamos y saluda a Hades, cedido gentilmente por Disney. Hasta la próxima, que será pronto. Ahí estamos con la herramienta de trabajo.